Listo. Entonces, dicho esto, nos toca desarrollar hoy la bolilla 7 o unidad 7 que hace referencia a la aeronáutica no comercial, aeroclubes y escuelas de aviación, servicios aéreos privados, fábricas y talleres aeronáuticos. Más o menos a manera de introducción, ya lo que venimos desarrollando, van a recordar de que la diferencia entre un aeropuerto y un aeródromo está dado por el carácter público y principalmente internacional, en donde para poder deslindar fácilmente ustedes tienen que tener el concepto de que cuando hablamos de aeropuerto, siempre estamos refiriendo a un aeródromo, pero un aeródromo de envergadura tal que pueda ser utilizado para operaciones de vuelo, ya sea de transporte de pasajeros o mercadería o correo, ¿verdad? A nivel nacional, que son los vuelos de cabotaje, como a nivel internacional, cuando van de país a país. Eso es lo referente al aeropuerto y la distinción principal entre un aeropuerto y un aeródromo, porque normalmente un aeródromo vendría a ser no quiero llamarle aeropuerto, pero vamos a tratar de meterlo ahí, pero casero, en el sentido de que básicamente el aeródromo son lugares destinados a la aviación privada, básicamente. Y dicho eso, entonces tenemos de que dentro de la categoría de los aeródromos podemos encontrar los aeroclubes y las escuelas de aviación. Y el artículo 188 del Código Aeronáutico establece la diferenciación o el concepto de dichos al decir, se considerará aeroclub a toda asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo principal sea la promoción entre sus asociados o personas interesadas en la práctica, enseñanza y difusión del pilotaje y de las técnicas de la aeronavegación con fines deportivos, de entrenamiento y de fomento de la aviación. Entonces, básicamente el 188 define lo que son los aeroclubes y las escuelas de aviación. En tal sentido, también hay que destacar que una escuela de vuelo es una organización dirigida, equipada, que opera en un lugar adecuado para ofrecer instrucción en vuelo y o en entrenador sintético y, si es aplicable, enseñanza teórica de acuerdo con programas de formación específicos. Eso normalmente van a ver luego de que en cada ciudad más o menos grande cuentan, ustedes han de saber mejor que yo, de la existencia de aeroclubes, ¿verdad? O escuelas de aviación. Acá, por ejemplo, tenemos en Pedro Juan por lo menos 2, y en Punta Porá también hay otras tantas, en donde si uno quiere aprender a pilotar, es cuestión de que se acerque a dichas escuelas o aeroclubes, y ahí se enseña todo lo atinente a las instrucciones de vuelo, ya sea empezando por un simulador, que es lo que refiere al entrenador sintético, y después pasar ya al tema de pilotar un avión o una aeronave. Entonces el aeroclub es una organización, básicamente una escuela de aviación. Después tenemos el artículo 189 del Código Aeronáutico, que establece que los estatutos y reglamentos obligatorios para el funcionamiento de los aeroclubes deberán estar registradas por la Autoridad Aeronáutica Civil, y las aeronaves deberán inscribirse en el Registro Aeronáutico Nacional. O sea que volvemos a lo que también ya habíamos tocado anteriormente en cuanto a las generalidades, de que en nuestro país existe la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que es la entidad dependiente del Ejecutivo o del Poder Ejecutivo, y en donde se registran y se matriculan todas las aeronaves de todo tipo y porte para que puedan válidamente o legalmente volar sobre nuestro cielo patrio. Acuérdense de que dicha autoridad aeronáutica es la encargada de matricular la aeronave. Y la matriculación de la aeronave importa siempre la nacionalidad de la aeronave.
En tal sentido, recuerden siempre que nuestras siglas que nos identifican a nivel mundial son dos, ZP. Avanzando un poquito, tenemos el artículo 190 del Código Aeronáutico que nos dice que la Autoridad Aeronáutica Civil reglamentará y controlará las actividades aéreas y técnicas de los aeroclubes, establecimientos de enseñanza aeronáutica y centros de investigación científica y tecnológica referente a la materia. O sea, resumiendo, pues tenemos que destacar de que siempre y cuando todo lo que atañe a la aviación en sus diversas modalidades dentro de nuestro país, ello necesita del permiso de la anuencia de la Autoridad Aeronáutica Civil, que para nuestro caso es la Dirección de Aeronáutica Civil o DINAC, que estuvo muy en boga estos días en las noticias, con el tema esto de justamente que fue cambiado el director de la DINAC por las cuestiones relativas a la importación de materiales y suplementos necesarios para la pandemia, para la lucha contra la pandemia del COVID. O sea, ahí más o menos si siguieron un poco las noticias, ya sea por la tele o los diarios, habrán escuchado las iniciales DINAC, que no es otra que la Dirección Nacional de Aviación Civil, que es la encargada, repito, de otorgar las licencias correspondientes, ya sea para el personal autorizado en tierra y en aire, y matricular las aeronaves de cualquier porte. Tenemos el tema después de los servicios aéreos privados, siempre dentro de la unidad 7. Y el mismo está definido en el artículo 193 del Código Aeronáutico, Ley 1860/2002, que reitero, deben munirse de ellos, y lo conceptualiza como los que se realicen sin remuneración y que consistan en vuelos de turismo, deportivos o de esparcimiento, que sean pilotados por los propietarios de aeronaves en aeronaves de su propiedad. Finalmente también reza este artículo de que la Autoridad Aeronáutica Civil es la encargada de dictar las normas que establezcan las condiciones para los servicios privados. Entonces, el 193 nos refiere a este punto de servicios aéreos privados como aquellos que se realizan sin remuneración y básicamente está dado por los vuelos de turismo, deportivos o de esparcimiento, pilotados por los propietarios de aeronaves y en sus aeronaves de su propiedad. Es cuando uno agarra y vuela su propio avión, básicamente, ¿eh? El artículo 194 establece igualmente que para la conducción de aerostatos y ultralivianos o similares se deberá contar con la licencia que se establezca en la reglamentación que al efecto también dictará la Autoridad Aeronáutica Civil. Los propietarios u operadores deberán llenar los requisitos exigidos por este código y su reglamentación. Y acá hay una pequeña excepción que quiero que tengan en cuenta, por lo menos los que vienen asistiendo a la clase, que desde el primer día o la primera clase dejé bien sentado, y seguramente ha de ser también en su momento, no ahora, pero más adelante, materia de examen, que es la diferenciación entre lo que está regulado, o vamos a decir, está regulado en forma trascendental en el código, siempre y cuando el avión está definido como un aparato capaz de autosustentarse en base a sus diversos componentes, y siendo uno de los principales el componente que refiere al motor, ya sea a través de hélices, turbinas, etc. Y este 194 nos introduce una pequeña excepción vagamente regulada en este código,
que hace referencia a los aerostatos y ultralivianos, que son aparatos también conocidos porque vuelan, pero se diferencian en que no tienen un sistema de propulsión a motor. Básicamente son los que vuelan por sustentación física aérea. Después tenemos fábricas y talleres aeronáuticos dentro de esta orilla 7, y ello refiere el artículo 195. Toda persona física o jurídica que pretenda instalar talleres aeronáuticos deberá acreditar previamente su capacidad técnico-operativa, económica y los medios adecuados para proporcionar un servicio eficiente. Y acá también estamos más o menos recordando que cuando hablamos de la operación o a los coadyuvantes de la aeronáutica estaban el personal propio encargado de hacer volar la aeronave, y estaban los personales de tierra. Entre los personales de tierra han de recordar de que estaban los mecánicos, y los mecánicos son los que están en los talleres aeronáuticos, o sea, componen los talleres aeronáuticos el personal de tierra dentro de lo que es la esfera del derecho aeronáutico. Por supuesto, siempre regulado por la DINAC, para nuestro caso. El artículo 196 también, en lo que refiere a fábricas y talleres aeronáuticos, establece que se considerarán de utilidad pública las fábricas de aeronaves, motores y accesorios, y los talleres de mantenimiento y reparación aeronáutico. ¿Esto por qué es importante? Porque siempre que ustedes vean dentro de los códigos o dentro de un conjunto de normas la frase utilidad pública, refiere de que en casos de necesidad o en casos excepcionales, el Estado, por más de que sean los talleres, las aeronaves, los motores de propiedad privada, siempre y cuando, para nuestro caso, siempre y cuando los requiera por alguna urgencia, pueden servirse de ellos. Entonces la frase utilidad pública, cuando vean, por ejemplo, vamos al tema de los ómnibus, que es un servicio de utilidad pública brindado por empresas privadas, sin embargo, ellos no pueden dejar de operar, y un ejemplo claro de ellos justamente pasa hoy en día con el tema del COVID, cuando que los transportes, principalmente en las grandes urbes como Asunción y similares, no pueden dejar de circular. O sea, tienen que circular porque son de utilidad pública. La misma cosa ocurre en nuestro ámbito aeronáutico, y el artículo 196 del Código Aeronáutico así lo expresa al decir de que son de utilidad pública, o sea, susceptibles de ser apropiados o ser usados en momentos excepcionales o que el Estado así lo requiera en función del servicio público, ya sea las fábricas de aeronaves, los motores y los accesorios de las aeronaves, como igualmente los talleres de mantenimiento y de reparaciones aeronáuticos. O sea, grábense bien, el término utilidad pública les va a servir para cualquier rama del derecho. Bueno, entramos a la unidad 8, que hace referencia a la responsabilidad contractual. Y ello pueden ver en el artículo 203 del Código Aeronáutico, que establece: el porteador responderá por la muerte, lesiones corporales o psíquicas, o daños de cualquier naturaleza causados a los pasajeros cuando el hecho causante de las mismas se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque o desembarque. Se entiende por operaciones de embarque el lapso de tiempo comprendido entre el momento en que los pasajeros abandonan la terminal o el recinto de pasajeros del aeródromo de salida para dirigirse a la aeronave. Por operaciones de desembarque,
son las que concluyen cuando el pasajero, después de salir de la aeronave, ingresa al edificio terminal o recinto de pasajeros del aeródromo de llegada. Bueno, es muy importante de que diferenciemos los conceptos, los varios conceptos que integran esta norma, el artículo 203. Y en primer lugar tenemos... ¿Qué pasó acá? Hola, ¿me ven ahí? Sí. Bueno, en primer lugar tenemos el término porteador que ya habíamos analizado en la clase pasada. El porteador es la persona encargada, ya sea de los pasajeros, de la carga o del correo, y asume la responsabilidad desde que recibe, traslada hasta la máquina de cola aterriza, se descarga, ya sean pasajeros, carga o correo, y llegan en su destino o se entregan a su destinatario. Ese es el porteador. Entonces, el porteador, que básicamente dentro de nuestro sistema aeronáutico podríamos considerarlo como una de las partes del contrato que surge a partir, valga la redundancia, a partir de que alguien contrata ya sea un ticket de viaje cuando va a viajar personalmente, ya sea un recibo cuando va a enviar cargas, o de repente una contraseña cuando envía correo. O sea, es la parte del contrato que recibe o acepta la responsabilidad de trasladar vía aeronave a personas, cargas o correos de un lugar a otro. Ese es el porteador, una de las partes. La otra parte, por supuesto, es la persona que contrata, ¿verdad? Ya sea el pasajero, ya sea el que envía la encomienda o el correo. Entonces, a partir de pagado el precio o de acordado el destino o la forma de hacer ese traslado, ese porteador asume toda la responsabilidad, ya sea lesiones corporales, psíquicas o daños de cualquier naturaleza causado a los pasajeros, cuando el hecho causante de las mismas se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque o desembarque. O sea, desde el momento, yendo a lo práctico, desde el momento que ustedes con su ticket se acercan y entran dentro de lo que es el preembarque o inclusive la zona de embarque, hasta que volaron y hasta que llegaron y salieron de la zona de embarque o desembarque, mejor dicho, ese porteador es responsable de ustedes como personas que adquirieron el servicio o de sus cargas o correos. Bueno, pasando al siguiente, complementando un poquito, el artículo 204 también refiere de que el porteador responderá por el daño derivado de la pérdida total o parcial, faltantes, destrucción o avería de los equipajes registrados, cargas y correos, cuando el acontecimiento causante del daño se ha producido durante el transporte aéreo. Básicamente acabamos de ver eso. Ahora, a los efectos del párrafo precedente, el transporte aéreo comprende el periodo durante el cual los equipajes o cargas se encuentran bajo o el cuidado del porteador o de sus dependientes o agentes, ya sea en un aeródromo, ya sea a bordo de una aeronave o en un lugar cualquiera en caso de aterrizaje fuera del aeródromo, o incluso en las oficinas del porteador. O sea, en otras palabras, este artículo 204 nos amplía un poco el panorama, el concepto de lo que ya habíamos visto. Responsabilidad respecto a terceros en la superficie. Siempre dentro del contrato que estamos analizando, que es el contrato aeronáutico. El artículo 215 dice al respecto que los daños causados por una aeronave en vuelo o los que se deriven del desprendimiento de una de sus partes, de un objeto o persona caída o arrojada de una aeronave,
inclusive los resultantes del ruido anormal, estampido sónico o turbulencias de aire producidas por los motores de estas aeronaves, dan derecho a reparación en los límites fijados en este código y su reglamentación. Ahora acá un punto muy importante que hace referencia a que, sin embargo, no habrá lugar a reparación si los daños citados precedentemente no son consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado. El artículo 223, también anoten, es importante porque hace referencia a la responsabilidad por daños causados en transportes aéreos privados. Y dice, en caso de transporte aéreo gratuito de personas en servicios aéreos privados, el porteador solo será responsable si incurre en dolo o culpa grave. Acuérdense que cuando empezamos a ver la bolilla anterior, la unidad 7, vimos lo referente a aeroclubes y escuelas de aviación. En ese contexto deben analizar el 223 del código cuando habla de transporte aéreo gratuito de personas. Y en este caso el porteador solo va a responder si incurre en dolo o culpa grave. También el artículo 224 establece al respecto que lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará al transporte de equipajes y cosas que viajen bajo la guarda del pasajero, el famoso bolso de mano, ¿eh? También es extensible lo del 223. En cuanto a la responsabilidad por daños causados en abordaje aéreo, tenemos que ir al artículo 227 del Código Aeronáutico, que define al abordaje aéreo como toda colisión, choque entre dos o más aeronaves en movimiento o en vuelo. Entonces, un concepto nuevo aparece que es el abordaje aeronáutico, que no es otra cosa que la colisión o el choque entre dos o más aeronaves en movimiento o en vuelo. También considera este código como abordaje los casos en que se causen daños a las aeronaves en movimiento, aunque no haya verdadera colisión. Por ejemplo, los roces que ocurren en tierra, ya sea cuando va a decolar o cuando va a aterrizar un avión. La aeronave está en movimiento, también dice el mismo artículo, cuando se desplaza en la superficie, o sea, en la tierra, por su propia fuerza motriz, o sea, como siempre dijimos, en base a su motor, cuando se encuentra en funcionamiento cualquiera de sus servicios o equipos y con la tripulación, pasajeros o carga a bordo, o cuando se halle en vuelo. Complementa el artículo 228 al decir el explotador no será responsable si prueba que él y sus dependientes han tomado todas las medidas adecuadas para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. El explotador no tendrá derecho a ampararse en lo previsto en el párrafo anterior cuando el daño provenga de su dolo o del de algunas de las personas bajo su dependencia que actúen en ejercicio de sus funciones. El dolo es cuando lo hace con intención de dañar o de perjudicar. Entonces, en ese caso, el explotador es responsable por los daños causados en el momento del abordaje. Acuérdense que el explotador no necesariamente es muchas veces el dueño de la aeronave, sino es aquel famoso arrendatario que, como ser una compañía, por ejemplo, que fletó un avión para transportar a una delegación futbolística para un acontecimiento, ya sea local o internacional. Entonces, recurre a un explotador, que puede perfectamente ser una persona o una firma, una persona jurídica no dueña de la aeronave, ese es el explotador, pero que está responsable de las colisiones o de los daños producidos por el abordaje. Pasamos a responsabilidad de los organismos de control del tránsito aéreo.
Y ahí vamos al artículo 238 del Código Aeronáutico, que establece: los organismos de control del tránsito aéreo son responsables por la culpa de sus funcionarios, empleados y agentes por los daños producidos a las aeronaves